Es un gozo volvernos a encontrar a través de estos estudios bíblicos y hoy vamos a ver algo importante que tiene que ver con la venida del Señor. Y la gracia se abre con el amor del Padre hacia la humanidad, hacia los perdidos. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora en esta cita que vamos a estar estudiando hoy en Primera de Pedro, en el capítulo 1, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice así: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Pedro está diciendo, así como la gracia se abrió fundamentada en el amor, esa gracia también se va a cerrar habiendo un mover impresionante del Espíritu Santo, del amor sobre la iglesia y sobre el pueblo. ¿Por qué es importante? Porque Él mismo lo advierte ahí o Él mismo nos lo hace saber. El amor cubrirá multitud de pecados. Y vamos a ver a través de este estudio cómo es fundamental y cómo estructura la vida del cristiano y cómo se prepara el cristiano a través del amor para la venida del Señor. Y algo importante y de gran relevancia para esta enseñanza está en 2 de Pedro, capítulo 1. Pasas ahí la página, versículo 14 y 15, dice así: Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pedro habla a la iglesia y le está diciendo que su vida ha llegado ya a su fin. Así se lo había declarado el Señor. Él prácticamente se está despidiendo y pronto, dice él, estaré con mi Padre y voy a darles mi última palabra. Él dice, el fin de todo está cerca. Iglesia, y recuerde, si esto lo dijo hace o alrededor de 2000 años, han transcurrido 2000 años y hoy está más cerca que nunca. Estamos tan encerrados en enseñanzas motivacionales, estamos tan encerrados y tan propensos a buscar todo lo que tenga que ver con nuestro bienestar, con alcanzar nuestras metas y todo, que nos hemos olvidado de este episodio trascendental en la vida de la iglesia. Cristo viene pronto y Pedro lo dice, el fin de todas las cosas está cerca. Así que, iglesia, si esto fue lo que dijo hace 2000 años, yo creo que hoy está más cerca que nunca. Y el mensaje del Espíritu Santo por medio de Pedro tiene que ver de cómo debemos vivir seguros en este tiempo, qué espera Dios de su iglesia y cómo debemos prepararnos para el fin de la gracia. Yo quiero que oremos y pongamos en las manos del Señor este tiempo y que esta semilla o esta palabra sea como una semilla que cae en buena tierra, o sea, en corazones sedientos y dispuestos para recibir la palabra de Dios. Amado Señor, gracias porque nos regalas la oportunidad de una vez más de reunirnos a estudiar de tu palabra, de aprender de ti, de conocer de los tiempos, de entender los tiempos y todo lo que tú tienes dispuesto para nosotros. Háblanos, he aquí corazones sedientos, he aquí corazones hambrientos y deseosos de aprender de ti. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo. Amén y amén. Y mire esto, Pedro no está hablando de bendiciones, Pedro no está hablando de prosperidad, Pedro no está hablando de ganar o perder ni de emprender, porque ese es el mensaje que está hoy moviéndose en la iglesia. Pedro está preocupado en otras cosas más trascendentales. Él no está pensando en el dinero, ni dónde es el lugar más seguro, ni trae una palabra de parte de Dios para decirles en qué se debe invertir o qué se debe hacer con las finanzas. Y hoy la iglesia está esperando recibir métodos y estrategias de cómo sobrevivir en tiempos de tanta competencia, de tanta incertidumbre e inseguridad. Muchos vienen a la iglesia buscando una palabra que traiga seguridad y estabilidad en tiempos tan complicados como los que vivimos. Pedro comienza diciendo, no entren en pánico, pase lo que pase, confíen en el Señor.
Él está en medio de nosotros. Hemos estudiado en videos o en audios anteriores el Antiguo Testamento y específicamente hemos estudiado la vida de Israel en los tiempos de los jueces. Y la pregunta es, ¿qué hemos aprendido? Mientras el pueblo pecó y se alejó de Dios viviendo como cada uno bien le parecía, sin rey o autoridad, el pueblo estuvo en crisis, el pueblo vivió atemorizado, el pueblo experimentó la derrota y por donde iba eran destruidos. ¿Lo recuerdas? ¿Lo aprendió? Y eso es lo que tiene que estar vigente para hoy. Si usted está en el Señor, si usted es fiel a Dios, si usted camina con Dios, si usted vive para Dios y la vida de Cristo está en usted, usted puede estar y sentirse la persona más segura, más tranquila, porque Dios está al control de todo, porque Dios cuida de usted y nada, así esté pasando lo que esté pasando, Dios no va a permitir que usted salga derrotado. Y Pedro les dice, espero que después de mi partida sean sobrios y puedan tener en todo momento memoria de todas las cosas que les estoy hablando. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia. Parece que su memoria se hubiese perdido un poco y nos hemos olvidado del mensaje central de la Biblia, la predicación de la venida de Cristo, el retorno de Cristo. Usted debe anunciar que hay un juicio sobre la tierra, pero Dios en su amor ha provisto una puerta de escape, una salida, para que todo aquel que se arrepiente y acepte a Cristo como su Salvador, Él será el camino que lo llevará por esa senda hacia el Padre Celestial, y usted y todos los que crean en este mensaje serán librados del juicio que viene sobre la tierra. Entre más entrada sea la noche, óigame bien esto, más debo buscarlo, más lleno de su Santo Espíritu debo estar. En este capítulo 4, en este capítulo 1, 4, en el segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 16 dice así, segunda de Pedro capítulo 1, porque no nos hemos dado a conocer o no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Él está hablando de ese encuentro que tuvo Jesús con el Padre en el monte en el tiempo de la transfiguración. Allí en esa experiencia dijo, yo lo vi, yo conocí la deidad de Jesús, yo conocí la deidad del Padre, Él se nos reveló. O sea, lo que le estoy diciendo viene de mi corazón, es real, es cierto. Les estoy dando un testimonio fiel de todo lo que yo vi. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética que la Biblia habla apunta siempre hacia la venida de Cristo, apunta hacia el fin de todas las cosas, apunta hacia un Salvador que es Jesucristo, apunta a que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, que Él es el plan de salvación. Él mismo lo dijo y su carta de presentación decía lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino, ¿por qué? Porque hay muchos caminos. Hay muchas maneras que la gente está presentando, pero Jesús dice, hay un solo camino y ese soy yo. La verdad, yo les revelaré la verdad y la verdad lo llevará a vivir en plena libertad. Y la vida, porque el resultado de todo esto es que ustedes tengan vida eterna en mí. Ese es Jesús, ese es Jesús. Y dice aquí, esa palabra profética está dada. Este conocimiento, esta revelación está planteada desde el Antiguo Testamento. Desde el día que Adán y Eva pecaron, desde ese día se abrió una senda de libertad, de bendición y de paz para toda la humanidad. Pero dijo, lo olvidaron esa palabra profética. La palabra profética dada en la Biblia está cambiada ¿por cuál?
que le va a ir bien, que Dios me está mostrando sus manos que brillan de oro, que Dios me está mostrando puertas abiertas donde usted va a tener mucho dinero, donde se está anunciando. ¿Qué palabra se anuncia? Que serás cabeza y no cola, que estarás encima solamente, que Dios no más y únicamente quiere bendecirte y darte y complacerte, que Dios es ese Aladín que sale de esa lámpara para concederte todos los deseos y anhelos de tu corazón. Esa es la palabra profética que se está dando hoy. Pero Pedro no está hablando de eso. Por eso es que Pedro no está hablando ni de bendición, ni de prosperidad, ni de seguridad, ni de estabilidad, ni de riquezas, nada con este mundo. Él está diciendo, espero que lo que yo les esté diciendo, que lo que yo les esté hablando, y lo que yo estoy mencionando, el día que yo parta, porque mis días están contados, ya están muy cerca, ustedes vivan en esa palabra, ustedes se agraden y tengan la seguridad en tiempos de tanto estrés y de tantas batallas. ¿Sabías que mucha gente calma o tranquiliza su estrés y controla sus preocupaciones con la práctica de yoga, de meditaciones orientales? Iglesia, usted no puede olvidarlo. Usted es luz del mundo. Usted tiene un Salvador. Usted tiene promesas. El Espíritu de Dios habita en usted. Y usted tiene la revelación de la palabra escrita. Cuando usted se sienta estresado, cuando usted se sienta cargado, vaya al aposento alto, vaya al lugar secreto, vaya y encuéntrese con Dios. Y cuando salga de allí con una palabra, con un resplandor, como cuando Moisés iba a la presencia de Dios y su rostro brillaba por dicha presencia, cuando usted salga de allí en medio de tanta carga y tanto estrés, la gente vea el brillo de Dios, el brillo del Espíritu Santo en su vida y en su boca palabra de fe, palabra de esperanza y confianza, dígales, yo tengo un Salvador, yo tengo un Dios que todo lo puede, yo tengo un Dios real, vivo, que cuando entro con Él, cuando voy a su aposento, cuando hablo con Él, mi vida es cambiada y transformada, mis pensamientos son renovados. Dígale que usted no necesita la yoga ni meditación y que usted no necesita de cosas raras para desestresarse. Usted descansa en Dios, usted confía en Dios, usted lee la palabra, usted estudia la palabra, usted recibe dirección de lo alto y su vida es cambiada y transformada. Entonces, qué importante que la gente vea todo esto. Ahora, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 8, hay otra verdad que quiero profundizar y dice, porque si estas cosas están en vosotros, Primera de Pedro 4:8, 4:8. Ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque ese amor te llevará a cubrir multitud de pecados. Pedro les dice, en medio de tanto caos y en medio de tanta presión y estrés, tengan un fuego ferviente de misericordia y amor por tus hermanos y hermanas. El camino en que ustedes pueden amarse incondicionalmente es un camino que los va a llevar hacia la patria celestial. Es el camino que les va a permitir estar preparados para la venida del Señor. El Espíritu Santo no puede moverse en una iglesia. Escúcheme bien esto. El Espíritu Santo no puede moverse en una familia. El Espíritu Santo no puede moverse en una comunidad y en una nación si hay rencor, si hay odio, si hay señalamientos, si hay falta de perdón. La clave está en el amor. Iglesia, si no estamos en un mismo espíritu, en un mismo amor, y venimos a la iglesia semana tras semana y no hemos perdonado a alguien que nos hirió, nos lastimó, estamos perdidos. Es ese el segundo mensaje que le está diciendo Pedro a la iglesia. La venida del Señor está cerca. El fin de todas las cosas es palpable. Pero hay algo fundamental que también tiene que estar en ustedes. El amor entre ustedes. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor es el que los llevará a perdonar. El amor es el que los llevará a pasar la página, a olvidar la falta, a seguir andando y caminando como si nada hubiese sucedido. El amor es el que todo lo soporta. El amor es el que todo lo perdona, todo lo olvida. El amor es el que restaura vidas. El amor es el que cambia y transforma corazones. Ahora, miren el ingrediente que agrega Pedro. No solo debemos perdonar
al que nos ofendió, sino que debemos cubrir, óyeme bien, tapar su pecado. O sea, usted no puede ser lastimado y herido y salir a todo el mundo a contarle: mire lo que me pasó, mire lo que me dijeron, mire lo que hicieron, mire lo que me señalaron, mire cómo me juzgaron, miren cómo quieren destruirme, el enemigo está usando a fulanito, a sutanita. No, 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 no. Cuando dice que el amor cubre multitud de pecados, sencillamente lo olvida, no lo comenta más, cierra el capítulo, deja las cosas así. Ahora, puede ser que quien te hirió fue tu cónyuge o una persona familiar o alguien muy cercano en el cual tú confiabas. Y puede ser que hasta aún toda la iglesia se haya levantado contra ti. Tu deber es perdonar. Tu deber es cubrir hasta una multitud de faltas que vengan sobre ti. Yo a veces escucho gente que se va a una iglesia y le pregunta a uno: ¿y por qué te fuiste? ¿Por qué saliste allí? O sencillamente empiezan a contar y a hablar súper mal de la iglesia, de los líderes, del pastor, a quejarse, a señalar. Si algún día por X motivo, por una injusticia o algo, hay una falta contra ti en una iglesia y Dios te señala que te vayas de ahí o algo, sencillamente decidí cambiarme, Dios me movió a otro lugar y listo. No hables mal de la gente, no señales, no te pongas como víctima, porque eso da muestra de que tú no estás cubriendo multitud de pecados. Usted debe perdonar y cubrir toda falta que venga contra ti. Hay gente que está sentada en esta iglesia o en cualquier iglesia y les hablo con amor y misericordia, pero esta situación o pecado obstaculizará lo que Dios va a hacer en la iglesia. Y también hablo para los que me están oyendo de otras iglesias. Tu pecado se vuelve un obstáculo para que la gloria de Dios descienda en la iglesia. Tu murmuración, el juzgar, el señalar, el no cubrir multitud de pecados, el no perdonar, el estar hablando mal de tu pastor, del liderazgo de la iglesia, hará que la obra de Dios no se desarrolle como Dios quiere hacerlo. Él quiere tratar con tu vida. Él quiere hacer en tu vida y en tu hogar cosas grandes. Y esto hay que resolverlo y ya. Pregunto: ¿hay alguien a quien le cueste perdonar? Ahora, debes perdonar por amor. Y ese amor es el que has recibido del Padre Celestial. Ese amor fue el que hizo que Jesús fuera enviado a la tierra. Ese amor fue el que te limpió de todo pecado. Y hubo esa obra sacrificial en la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús. Y ahora es tu deber cubrir multitud de faltas. Así que no divulgues lo que te hicieron. Y es cierto, cuando nos hieren, duele. Y esto nos lleva a decir cuánto nos ha lastimado. A decir lo que las personas nos han hecho. Pero usted debe tener compasión, usted debe tener misericordia por los demás. Ahora, ¿por qué es importante perdonar y pasar la página? Porque si no lo hacemos, perdemos el toque de Dios, perdemos la comunión con su Santo Espíritu. Iglesia, preocúpate en mantener la presencia de Dios contigo y cubre el pecado y olvida lo que otros te hicieron. Tienes la autoridad y el poder para cubrir a otros, para olvidar lo que otros te hicieron. Tienes la autoridad para perdonar el pecado que hay contra ti. ¿Quieres estar listo para la venida del Señor? Entonces Pedro nos dice: asegúrense de que nada obstaculice el mover del Espíritu Santo en tu vida. Nada puede detener la obra de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes con esta iglesia y con las iglesias donde van las personas que me oyen. ¿Qué tal si en tu oración matutina dices: Espíritu Santo, ayúdame a perdonar las faltas que han cometido contra mí? Y ponga en manos de Dios el día que comience. Diga: Señor, y desde ya perdono a las personas que me hayan ofender. Me anticipo a la falta que venga contra mí. Es eso lo que espera el Señor. Es eso lo que quiere Dios en la vida de cada uno de nosotros. Que nos anticipemos a eso. Usted tiene que estar preparado. Su arma debe ser el arma del perdón, de la misericordia.
de la restauración. El arma principal del cristiano tiene que ser el de la reconciliación. Y esto solamente es posible por medio de su Santo Espíritu. Y solamente es aplicable y se desarrollará en las vidas cuando entendemos que el fin de todas las cosas está cerca, que la venida de Cristo está cerca y que yo me puedo volver en un obstáculo para que la obra de Dios se desarrolle, para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, en los que me rodean, en los que me conocen y aún en el cuerpo de Cristo al cual pertenezco. No queremos ser un obstáculo. Así que si alguien te ofende y te dice perdóname, usted podrá decirle tranquilo, no hay problema. Y en su pensamiento podrá meditar, desde esta mañana te perdoné. Desde esta mañana pasé la falta. Recuerde, el pecado tiene o trae un dolor y causa amargura. ¿Recuerdas a David? Mientras que hallé mi pecado, mi cuerpo se envejeció. Pedro está viendo algo grande para la iglesia, pero sabe que no podrá recibir si ese pecado no es apartado, si ese pecado no es quitado. Pedro no estaba allí por necesidad y buscando algo para él. El Espíritu Santo lo había llevado allí con un propósito de alertar a la iglesia. Pedro era viejo, Pedro estaba quemando sus últimos días de vida, tratado por Dios en todas las áreas de su vida. Tal vez tenía 2 túnicas, la que tenía puesta y una para cuando tenía que lavar la que tenía. Era un hombre de una sandalia, de un par de sandalias nomás. Era un hombre que en algunas ocasiones el único dinero que tenía era lo que había encontrado en la boca de un pez. Pedro había probado la fidelidad de Dios, pero Pedro no vino a hablar de la fidelidad de Dios. Él la conocía, él la había experimentado, pero no vino a hablar de finanzas ni de una vida victoriosa. Pedro había aprendido del Señor a no preocuparse por el mañana, de qué iba a comer o de qué había o qué tenía que vestir. Él sabía lo que era descansar en el Señor. Él había probado a Dios. Te pregunto, ¿tú has probado a Dios? ¿Tú conoces la fidelidad de Dios y sabes que no te va a fallar? Estoy seguro que sí. Siempre, siempre te ha cuidado financieramente, siempre ha provisto un techo, siempre te ha dado ropa que ponerte y pan que comer. Y sabes que Él continuará ayudándote día tras día. Y cuando miramos la Biblia proféticamente, esta nos habla de 2 escenarios importantes que yo quiero que entendamos. Y habla de tiempos de cosechas. Habla de una gran cosecha. Pero mire lo que habla y lo que está inherente a una cosecha. Habla de una lluvia temprana y de una lluvia tardía. Entonces, la lluvia temprana, la que llega en la primavera y riega la semilla, también nos dispone o nos hace ver que viene una lluvia más adelante. La primera es una lluvia clave porque esta es la que impulsa la cosecha, esta es la que hace que la semilla se afiance y se desarrolle con fuerza. Y la segunda lluvia es una lluvia tardía. Esta última lluvia se encarga de impulsar y hacer que la cosecha madure a su plenitud y que sea grande, que se multiplique, que sea numerosa, que coja peso, que coja fuerza. Y esta segunda cosecha, esta segunda lluvia es la que quiero que hablemos. Entonces, iglesia, la lluvia temprana fue la que llegó en Pentecostés, en el aposento alto. La lluvia que sembró la semilla de la palabra, que regó el mensaje de Jesucristo y que empezó a crecer y a extenderse. Ahora, para estos tiempos, para esta temporada que estamos viviendo, de tiniebla, de pecado, donde la maldad de los hombres se ha multiplicado, no hay manera de que Jesús venga sin que haya una lluvia tardía. Zacarías habla de esta lluvia en el capítulo 10, versículo 1 y dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Amén y amén. Así que es su obligación orar por esta lluvia, pues Jesús habló que el campo está maduro y que
la cosecha se acerca. Jesús habló de esta situación. Jesús dijo que el tiempo del fin está cerca. Satanás sabe lo que está por venirse. Él conoció lo que pasó en el aposento alto. Él supo de la semilla, de la siembra tan gigante que se hizo con la primera manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Él sabe el mover, el expandir, Él sabe la semilla que se ha sembrado. Él conoce el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo actuando sobre la iglesia. Y por eso es que Él sabe que la cosecha es grande, es muy, muy grande. Y por eso es que la iglesia debe estar alerta a este tiempo del final. Por eso es que la iglesia debe concentrarse, o centrarse, sería la palabra más precisa, en predicar el Evangelio, en llevar un testimonio firme y estar alerta con la venida del Señor. Estar atento a lo que Dios va a hacer. Estar atento porque el tiempo del fin está más cerca que nunca. Y hoy la iglesia se ha enredado en conflictos personales. Me cuesta trabajo perdonar. Me cuesta trabajo hablar del amor. Me cuesta trabajo animar a otros, hablar a otros de las maravillas de Dios. Me cuesta trabajo predicar el Evangelio. Y hoy estamos buscando solamente nuestro bienestar personal. Y ahí nos hemos enredado, y es lo que Pedro está advirtiendo. Ustedes tienen que perdonar rápidamente la falta que venga contra ustedes. Ustedes tienen que pasar la página rápido. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que centrarse en la palabra profética. Y la profecía nos dice que la venida del Señor está cerca. Las señales están cumplidas. La cosecha es grande. El enemigo está actuando como nunca. Las personas no pueden volverse personas personalistas, donde están solamente pensando en su bienestar, están solamente pensando en sus programas, en sus metas, en sus emprendimientos, en su éxito, como tratando de sobrevivir, actuando como el mundo lo hace. Y aquí la iglesia se ha perdido. Pedro dice, estoy a punto de partir, estoy a punto de dejarlo todo. Espero que no olviden mis palabras, espero que no olviden lo que les estoy diciendo. Superen cualquier circunstancia adversa, pasen la página rápidamente, sigan adelante, continúen, y yo me voy a encargar de manifestarme en sus vidas. Yo me voy a encargar de bendecirlos. Yo me voy a encargar de mostrarles mi poder. Yo voy a encargar de cumplir la palabra profética en todo. Entonces, Satanás sabe que hay una tremenda cosecha y que hay un tremendo derramamiento del Espíritu Santo. Y antes de la cosecha, Dios ha determinado que habrá una lluvia tardía. Y esta lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo para estos tiempos como nunca. Estamos viviendo unos tiempos gloriosos. Estamos viviendo unos tiempos especialísimos como nunca antes se había manifestado. Y esta lluvia tardía es tan crucial y tan clave para que la cosecha sea grande como ningún otro. Deje de estar pensando de una manera individual y particular. Deje de estar pensando y estarse quejando que me hicieron, que me miraron, que me gritaron, que me regañaron, que no me pasaron al frente, que no me pusieron las manos sobre mi cabeza, que no me tuvieron en cuenta para esto y aquello. Pase rápido la página, perdone, restaure, restituya y siga adelante. Enfóquese en lo que viene. Pida a Dios por esa lluvia tardía. Pida a Dios para que el Espíritu Santo llene su vida. Pida a Dios para que nada detenga la obra de Dios. Señor, yo no quiero ser un obstáculo en mi iglesia. Yo no quiero ser un obstáculo en mi familia. Yo no quiero ser un obstáculo con las personas que me conocen, en mi trabajo, en la comunidad donde yo estoy. Que me vean, Señor, como una persona cambiada y transformada. Que en mi mirada vean tu mirada. Que en mis palabras oigan tu palabra. Que mis pensamientos sean pensamientos de bien como los tuyos, Señor. Que mis palabras y mis actos reflejen a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios de amor, a un Dios de poder. Que la gente vea en mí cosas maravillosas, que te vean a ti. Entonces, Pedro vio una gran cosecha por el poder del Espíritu Santo. Pedro había sido testigo fiel en Pentecostés. Y como
fue impartido el mensaje de Dios a todas las naciones. Pedro fue testigo de esto y le está diciendo, muchachos, y viene más adelante algo más grande. No olviden la palabra, no olviden las estrategias que Satanás está usando, no olviden que el diablo va a querer desanimarlos, va a querer desalentarlos, pero Dios está con ustedes. El Espíritu de Dios está con ustedes. No se rindan, no se detengan, no pierdan el objetivo, no pierdan lo que Dios va a hacer con ustedes. No se desvíen ni a diestra ni a siniestra. Vayan por el camino, déjense guiar por el Espíritu Santo y prepárense porque esa lluvia tardía viene. Y ustedes son parte de esa lluvia. Ustedes son parte de ese mover del Espíritu Santo. Ustedes son parte de ese impulso que necesita la cosecha final. Ustedes son parte de ese remanente que Dios va a usar en estos tiempos del fin. Así que no se detengan, no mengüen, no vuelvan atrás, no retrocedan. Él vio lo que sucede y él sabía lo que sucede cuando desciende el Espíritu Santo. Y al final del tiempo, con la lluvia tardía, él sabía todo lo que estaba a punto de suceder. Iglesia, no hay manera de que el Señor saque de este mundo a la iglesia de una manera cojeando o asustada o atemorizada. Simplemente Él hará que su iglesia salga con poder, con gloria, con fe, con esperanza, con confianza. Por eso el mensaje de este tiempo es Cristo viene pronto. Por eso la alegría del pueblo es: estoy esperando a mi Señor, yo me quiero ir con Él, anhelo su presencia. Por otro lado, Dios no va a permitir que nadie se haga cargo de su cosecha. Él viene a recoger su cosecha. Él está esperando que la cosecha sea muy grande. Y por eso el llamado es hoy: vuélvete partícipe de este sentir del Señor. Vuélvete parte del plan de el que se va a encargar de la cosecha. La cosecha es del Señor. La cosecha se dará con el fin de la gracia. Hermano, estos tiempos del fin son claves y sabemos por la palabra que este es tiempo de lluvia tardía. Este es tiempo de derramamiento del Espíritu Santo. Y no para que en la iglesia se haga un show. No para que la iglesia experimente un gozo, experimente una alegría, un contentamiento y una satisfacción por lo que el mundo pueda ofrecer. Es un derramamiento del Espíritu Santo para que el Evangelio sea predicado como nunca antes. Es un derramamiento del Espíritu Santo para que usted tenga el poder para anunciar que viene un juicio sobre la tierra, pero que Dios en su amor y en su misericordia a través de Cristo Jesús está ofreciendo una vía de escape y que hay una oportunidad y que la oportunidad es este. Por su parte, Dios se encargará de hacer que las personas tengan que padecer, verse en circunstancias adversas, verse en problemas y en conflictos, para poder así derretir su corazón, para que cuando usted llegue con el mensaje de salvación, cuando llegue usted con el mensaje de esperanza y vida eterna, ellos puedan decir: amén, lo recibo, lo necesito, esto es lo que estaba esperando. Me recuerdo una vez saliendo yo de mi apartamento, ahí en el pasillo, al frente del apartamento había un señor, tenía un matrimonio difícil, maltrataba a su esposa, era un hombre duro. Y ese día me lo encontré y lo saludé: buenos días, que el Señor te bendiga. Y este hombre dio 2 pasos, se detuvo y se devolvió. Y me dijo: Fabio, gracias, porque hacía muchísimos años, nadie me bendecía. Sé que hoy va a ser un día especial. Y es eso lo que tenemos que hacer, un impacto para la gente. Y el Espíritu Santo se encargará que la palabra que usted siembre no vuelva vacía, que el saludo que usted dé, que la oración que usted haga no vuelva vacía. Él no hará o no permitirá que su palabra sea echada por tierra. Todo lo que usted haga con el propósito de que otros se acerquen a Cristo, conozcan al Señor y anden por el camino de justicia, de vida, se cumpla. Ese es Dios. Pedro fue testigo de todo lo que Dios podía hacer. Él sabía por la palabra del mismo Señor que debían esperar el cumplimiento de la promesa y que
esa vez que estuviera ya en el aposento alto, los 120, por más de 50 días, casi 2 meses, había un propósito de parte de Dios. Dios estaba allí haciendo una obra. Dios estaba allí limpiando vidas, transformando vidas, limpiando todo pecado. Pedro le había fallado a Dios. El pueblo todavía está impactado por la traición de Judas. Tomás está arrepentido allá a un lado, en un rincón, orando porque había negado al maestro. Felipe había sido un hombre que siempre había dudado. Habían 2 hermanos también que su mamá había intervenido por ellos y con arrogancia le habían pedido al Señor cuál de estos sería el mayor en el reino de los cielos, o que les permitiese que se sentaran el uno a la derecha y el otro a la izquierda de su Salvador. Había una serie de problemas en el carácter de cada uno que Dios tenía que tratar con ellos. Ellos tenían que perdonarse los unos a los otros, ellos tenían que perdonarse cada uno y entender lo que Dios quería hacer. Y Dios iba a hacer algo grande con Pedro, con el hombre más gritón, más señalador, más impulsivo, más temperamental. Dios iba a hacer algo grande con ellos, o especialmente con Pedro. Y ellos tenían que aceptar, porque Dios le iba a dar el gozo y el honor a Pedro que predicara ese mensaje de enganche cuando el Espíritu Santo viniera. Y ellos tenían que aceptarlo. Ellos no podían levantarse y decir, ¿y tú de qué estás hablando? Si tú negaste al maestro. Y no lo negaste 1 ni 2, sino 3 veces. Y tú le habías dicho al maestro que antes moriría que hacerlo. Tú eres un hombre impulsivo. Tú eres un hombre de carácter fuerte. ¿Quién te ha puesto como pastor? Ellos tenían que empezar a ver a Pedro con amor, con respeto, que la autoridad del Espíritu Santo que había en él, que la palabra hablada por él era una palabra que venía de lo alto. Y todo esto tenía que limarse, todo esto tenía que terminar para que el Espíritu Santo viniera. Y después de más de 50 días de que Dios hizo la obra, de que podían mirarse a los ojos sin señalamiento, sin deseo de juzgar, y podían hablarse sin odio, sin amargura, sin nada de esto, y que se estuviese seguro que se habían perdonado y que se habían aceptado tal como eran, y sabía que todo era para la gloria de Dios. Entonces vino el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Y usted conoce la historia, usted conoce lo que pasó ese día. Usted sabe lo que pasó y Pedro por eso les está enseñando. Y esa experiencia que tuvimos en el aposento alto fue la experiencia que 120 vivimos. No solamente yo estoy como testigo, hay 119 más que pueden decir y afirmar lo mismo. Y ese fue la lluvia temprana, ese fue el comienzo. Pero déjenme decirles algo, viene una más grande, viene un mover más grande, viene una manifestación más grande, viene un derramamiento más grande. Y es la lluvia tardía. Y no podrá venir si ustedes no se mueven en amor. Si ustedes no aprenden a cubrirse multitud de pecados. Si ustedes no aprenden a perdonarse. Si ustedes no aprenden a pasar la página. Dios no va a poder hacer lo que necesita hacer en los tiempos de fin. En los tiempos de la gran cosecha. Así que iglesia, es tiempo de que reflexionemos, de que tomemos el camino que debemos tomar. Es tiempo de que entendamos lo que el Espíritu Santo nos habla. Pedro dijo, viene un derramamiento del Espíritu Santo y Él solo viene sobre los que están preparados. Y ellos fueron preparados en el aposento. Y hoy usted, por medio del Espíritu Santo, está siendo preparado. Iglesia, yo creo en la venida del Señor y yo espero a Jesús. Pero necesitamos estar preparados, necesitamos la experiencia que tuvieron los 120 en el aposento alto. Debemos ser llenos del amor y el perdón que hubo entre ellos para recibir esa lluvia tardía, esa lluvia que hará que se multiplique la cosecha, esa lluvia que hará que el toque del Espíritu Santo te dé pasión y carga por los perdidos. ¿Cuántos hay alrededor tuyo que necesitan el mensaje de salvación?
¿Cuántos hay alrededor tuyo que necesitan oír una voz de esperanza, una palabra de vida? Alguien que les señale el camino a seguir. Y eso somos nosotros, la iglesia. Necesitamos gracia y poder del Espíritu Santo para que podamos cubrir el pecado que alguien haya hecho sobre nosotros, que haya alguien producido una herida o rechazo. Después de todo lo que te haya ofendido, Dios quiere derramar tu Espíritu Santo, pero para eso tienes que perdonar, tienes que olvidar la ofensa, tienes que cubrir multitud de pecados. Entonces Dios te va a usar. Repito, no te vuelvas un obstáculo en tu iglesia. No te vuelvas un obstáculo en el tiempo de cosecha. No permitas que Dios te arrebate o que el diablo te arrebate por tu mal carácter, por la dureza de tu corazón, el ser partícipe de una obra gigante. La iglesia es la escogida. La iglesia es la llamada a predicar el evangelio de salvación y vida eterna. Somos nosotros los instrumentos en las manos de Dios para ser usados como ningún otro. Y si tienes problemas con esto, ve al Señor Jesús. La sangre de Cristo está dispuesta. El poder del sacrificio en la cruz está disponible. Dios sigue perdonando pecados. Dios sigue restaurando vidas. Dios sigue dando nuevas oportunidades. Y para los que han conocido al Señor y que están patinando en esto, la palabra dice que 7 veces quedará el justo y 7 veces será levantado. Hay oportunidad para ti en Cristo. Solo necesitas, Señor, decirle, Señor, ayúdame con mi carácter, con mi temperamento, con esta forma de llevar las cosas. Me cuesta trabajo perdonar, me cuesta trabajo olvidar, me cuesta trabajo cubrir multitud de pecados. Pero yo sé que contigo, Espíritu Santo, lo voy a lograr. Y entonces tu corazón será quebrantado. Tu vida será llevada a un nuevo nivel. Y habrá una manifestación de la gloria de Dios sobre ti como nunca antes la ha habido. Y experimentarás cosas maravillosas y verás la gloria de Dios como nunca antes. Yo quiero que miremos algo en el libro de Ageo, del profeta Ageo, y entendamos algunas cosas importantes. En el capítulo 1, en el versículo 13 y 14, dice el Señor así: Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Amén y amén. Y el capítulo 2, el versículo 4 dice: Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén y amén. ¿Qué está hablando? De los tiempos del fin. Está hablando de un tiempo fundamental y crucial para la humanidad. Pero es importante que esa humanidad tenga anclada su vida en el poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu te será fácil perdonar. Por el Espíritu Santo te será fácil cubrir multitud de pecados. Por el Espíritu Santo te será fácil pasar la página. Así que hoy el llamado es que tú le digas: Espíritu Santo, despierta mi espíritu. Espíritu Santo, aliéntame a seguir adelante, porque yo quiero ser parte de esto. El tiempo del fin está cerca. El tiempo donde el Señor hará temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Es el tiempo de que se manifieste la gloria de Dios, y la iglesia forma parte de este tiempo. Esto es lo que tiene que ver con la lluvia tardía. Y ese mismo capítulo 2 de Ageo, el versículo 9 dice así:
y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Entonces, hermanos, muchas veces nos emocionamos, nos anclamos en el pasado, nos anclamos y anhelamos las glorias pasadas, a los buenos tiempos que tuvimos, y muchas veces nos anclamos en problemas domésticos del presente. Muchas veces nos cargamos porque tengo que pagar esto, porque tengo que comprar esto, porque tengo que resolver este conflicto, porque tengo que devolver esto. Y nos hemos desligado de lo fundamental, de trabajar para la cosecha, porque es esa la preocupación de la iglesia para este tiempo. Y hoy por el Espíritu te llamo y te exhorto a que descanses en Dios, suelte todas estas cargas y te enfoques en lo glorioso, en lo que Dios va a hacer. Y el propósito de lo que el profeta está hablando al pueblo tiene que ver con un estado que el pueblo estaba viviendo. Estaba desanimado y estaban pensando que lo que ellos habían hecho era pequeño e insignificante. ¿Qué había sucedido? El primer templo que había construido Salomón había sido destruido, había quedado en ruinas. Y ahora ellos habían sido escogidos, Josué, Zorobabel y todo el pueblo, a reconstruir el nuevo templo. El problema es que había gente que tenía 60, 70 años de edad y habían conocido lo que había sido el primer tiempo, porque había sido destruido 50, 60 años o 40 años atrás. Ellos aún había gente que vivía. Y cuando vieron la obra dijo, nada que ver con el primer templo, nada que ver. Este templo es muy insignificante, es muy pequeño. Y tal vez tú puedas decir, cuando leo el libro de los Hechos y veo las proezas y todas las maravillas que hizo Dios a través de los apóstoles, a través de los pioneros de la iglesia, todo lo que Dios manifestó en esa primera cosecha, en ese primer mover del Espíritu, yo no le llego ni por los tobillos a ninguno de ellos. Pero el profeta Jehová le está diciendo, o el Espíritu de Dios está hablando por medio del profeta Jehová y les dice, no se preocupen, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y es que la lluvia tardía será más grande y poderosa como nunca antes. Hay un mover del Espíritu Santo como nunca antes. Hay una manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. Hay una fe derramada sobre la iglesia como nunca antes. Hay unos tiempos gloriosos como nunca antes. Y esos tiempos han llegado y estamos formando parte de ellos. Le está diciendo el profeta al pueblo, no digan que la obra es pequeña. No digan qué es esto, no digan lo otro. Y aunque estemos confundidos por lo que está pasando en nuestras vidas o atemorizados por lo que hay alrededor, maldad, drogas, homosexualismo, abuso, corrupción y toda obra manifiesta del diablo, hoy no podemos sentirnos abrumados por todo esto. El diablo ya fue derrotado. Y decimos muchas veces que no somos nada, que no tenemos nada, y esto fue lo que sucedió. Vino el desánimo y el desaliento, pero vino palabra de Dios. Y Ageo en el capítulo 2, en el versículo 5 les dice, según el pacto que hice y cuando saqué al pueblo de Egipto, yo les envié mi Santo Espíritu y los sostuve allí. Y hoy también el Espíritu de Dios está con ustedes. No teman, no desmayen, no se desalienten. No dejen que el desánimo tome control de sus vidas. Es tiempo de cosecha, es tiempo de lluvia tardía, es tiempo de derramamiento del Espíritu Santo, es tiempo de manifestación del poder y la gloria de Dios. No se rindan. Y meditando en la palabra me encontré con esta perla en Apocalipsis 14, versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Amén y amén. Qué tiempo tan maravilloso. Pero empalmémoslo con el versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Qué es una hoz? Es una herramienta agrícola para cortar, recoger la cosecha, para cortar
digamos, el cereal por el tallo. Es lo que hoy llamamos una guadaña. Y dice que está Jesús y que tiene en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz, una guadaña. Es el mismo Jesús que viene con una herramienta, con un cuchillo en medio de la nube para cortar tallos de cereal, para recoger su cosecha. Y la Biblia dice de Jesucristo, Él no está allí parado esperando que los santos aguanten. Él viene en una nube blanca con una corona en la cabeza y una guadaña en la mano. Él viene porque es tiempo de cosecha. Está empezando a llover la lluvia tardía. ¿Puedes creerlo? Yo te animo a que busques a Dios de todo corazón, a que estés preparado. Y esto es lo que dice Pedro: saca de tu vida lo que obstaculiza, pues la gloria viene como nunca antes la has visto o la has experimentado. ¿Sabe qué es la gloria? Es la presencia manifiesta de Jesús. Lo conoceremos a Él como nunca antes lo hemos conocido. Y la gente estará abierta al Evangelio. Él va a derretir corazones duros y a otros los atraerá a través de la calamidad, del dolor. Y no tendrán otro lugar a donde acudir sino a Dios. Así que estemos listos con un mensaje de esperanza y no de desaliento. Vamos a terminar diciendo que el Espíritu nos permita ver los obstáculos que hayan en nuestros corazones, porque no queremos ser una piedra de tropiezo para nadie. Digámosle: Señor, yo quiero ser cambiado y transformado. Yo quiero renunciar a aquellas cosas que hay en mí y que se han vuelto un pecado y que me he vuelto tolerante con él y he aprendido a convivir con él. Sin causarme dolor alguno, Señor, hago esto, hago aquello, maltrato, ofendo, humillo, Señor, y me lleno a veces de rencor, de rabia y de ira, Señor. Pero hoy lo he entendido por el Espíritu. Hoy entendí que la gracia empezó con el amor del Padre derramado sobre la humanidad. Y hoy la gracia termina con que ese amor tiene que inundar los corazones de toda la iglesia. Dios viene por un pueblo, por una iglesia. Dios viene por una cosecha que esté cargada, que esté inundada, que esté llena de amor. El fruto más importante es el amor. La fe y la esperanza son importantes, pero estas pasarán. El amor prevalecerá. Ayúdanos a caminar en amor. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, y a manifestar al mundo el amor del Padre recibido en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús y avivado en estos tiempos, fortalecido en estos tiempos por la obra del Espíritu Santo. Amén y amén.